Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga, bienvenidos nuevamente a la casa de nuestro Señor. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, en esta mañana, pidiendo la dirección de nuestro Señor por el servicio que estaremos iniciando. Padre eterno, queremos darle las gracias en esta mañana por permitirnos ver la luz de este nuevo día. Agradecemos, Señor, la oportunidad y la libertad que nos da de poder congregarnos y de poder tener esta transmisión, Señor, para poder llegar hasta los hogares de nuestros hermanos, hasta los hogares de las familias de nuestra iglesia, Señor, y rogamos que en este momento sea su Espíritu Santo el que nos guíe, a que todo lo que hagamos sea para honra y glorificar su santo y bendito nombre. Padre, gracias le damos por cada bendición recibida, por ese cuidado, por esa protección durante esta semana, y rogamos, Señor, que este programa preparado y la exposición de su palabra pueda caer en nuestros corazones, que pueda dar fruto y que solamente sea su Espíritu Santo el que nos lleve a poder identificar y a poder buscar aquella necesidad espiritual que tenemos el día de hoy. Padre, rogamos que sea su palabra la que nos hable y que podamos glorificarle a través de los cantos, a través de su palabra, a través de la lectura de la misma. Glorificado, Señor, por sobre todas las cosas. Le pedimos, Señor, le damos las gracias por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con el programa y ahora entonamos el siguiente himno y es ¿Cuál pendón hermoso? Vamos a entonar este himno para honra y gloria de nuestro Dios, hermanos. ¿Cuál pendón hermoso? ¿Cuál pendón hermoso despleguemos hoy? La verdad del Evangelio, el blasón del soldado. Adelante, nuestro Salvador. Nuestro Rey, valor, prediquemos que Dios de la sangre de Jesús limpiar el pecado al mortal y le compra. Adelante, nuestro Rey, adelante en el mundo proclamemos con fervor esta historia, bendigamos sin cesar al Redentor, llenos con paz y luz. Adelante, en pos de nuestro Salvador. Hoy fe, nuestro Rey, adelante con valor. En el cielo nuestro cántico será a Jesús. Nuestro corazón allí rebosará de amor y gratitud. Adelante, en gozo, nuestro Rey, adelante con valor.
Vamos a tomar el tiempo, hermanos, para hacer la lectura devocional consecutiva que estamos llevando de la palabra de nuestro Dios ahí en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Nos ubicamos en el capítulo 4, uno de los capítulos más importantes de esta carta, que nos habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, 18 versos, hermanos, que vamos a leer de manera alternada. Uno, ustedes el 2, y nos unimos en el verso 18, hermanos. Dice la palabra de nuestro Señor: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de vosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni diga en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que... ¿Perdón? Que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestros hermanos de la manera que os hemos mandado. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es palabra de nuestro Dios, hermanos, y con esta porción pues quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, a los hermanos que están aquí, a los que nos ayudan, a los que nos están viendo a través de esta transmisión, decirles que pues es un gozo el poder estar nuevamente en la casa de nuestro Señor, el poder tener este servicio, el poder pues alabarle a través de estas plataformas. Y hermanos, recordar que pues mientras tengamos la oportunidad de hacerlo, tenemos que alabar y glorificar el nombre del Señor. Mientras haya vida, pues tenemos que agradecerle por todo. Yo sé que hay agradecimientos en todos lados y por tantas razones, pero bueno, una razón de ellos, hermanos, es que estamos reunidos aquí en la casa de nuestro Señor. Y como agradecimiento a lo que el Señor nos da hasta estos momentos, vamos a entonar el siguiente coro que se titula Vida Abundante. Si lo conoce y le gusta y quiere agradecerle al Señor a través de este canto, le invito a que lo podamos hacer. Es el coro titulado Vida Abundante. Cantamos. Vida nos ofrece, vida abundante de día en día. Vida corazón, en la cruz murió mi Jesús, con su me dio, hacia me transformó.
Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, para tener el tiempo de la predicación de la palabra de nuestro Dios, ahí en el libro de Santiago. Los últimos domingos hemos estado compartiendo algunos temas que tienen que ver con esta carta. Y nos ubicamos ahí en el capítulo 5 también, hermanos, por favor. Hemos estudiado versículo 7 al versículo 11. En esta mañana vamos a continuar y vamos a leer, hermanos, del verso 12 al 14 de una manera unida. Santiago capítulo 5, versículo 12 al 14, vamos a hacer lectura de estos versos de una forma unida. Vamos a esperar a que tengamos la porción, que nos acompañen también en sus casas a hacer esta lectura. Y nos ubicamos en Santiago capítulo 5, versículo 12 al 14. Leemos esta porción, de hermanos, de una manera unida. Dice la palabra de Dios: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Está dirigido, haga oración, está de alabanzas, está ya, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Estos siguientes versículos, hermanos, necesitamos verlos a la luz de la grandeza de Dios, tomando en cuenta pues la justicia del Señor, tomando en cuenta la inmutabilidad, sabiendo que el Señor no cambia, pero también su fidelidad, siendo un retrato, hermanos, del carácter divino de Dios que necesitamos tomar en cuenta si es que nosotros gustamos o si es que nosotros voluntariamente al señorío de Dios. En los versículos anteriores, hermanos, de Santiago nos exhortaba a poder sobrellevar las pruebas con paciencia y perseverar ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos dice, hermanos, que la vida tiene que ser vivida delante de Dios en el presente, pero también tomando en cuenta aquellas exhortaciones, hermanos, que tienen que ser dirigidas a nuestra conducta y a nuestro diario vivir. En el estilo de Santiago, si nos damos cuenta en los versículos anteriores, de repente y en ocasiones comienza él a compartirnos ciertas exhortaciones, pero de una manera negativa. Es decir, no hacer esto, no hacer aquello, y siempre, hermanos, nos tiene que llevar a ese diario vivir, a esta práctica diaria que tiene que caracterizar a cada uno de nosotros como cristianos. Comienza el versículo 12 con la siguiente frase: pero sobre todo. Y si nos damos cuenta en el contexto debido, a menudo esta frase sirve, hermanos, para introducirnos a poder entender y comprender a ciertos pensamientos que nos tienen que llevar a discernir sobre algunas de las verdades diarias con las que tenemos que estar viviendo, como ya lo mencioné, ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos versículos que leímos, son poquitos, es el 12, el 13 y el 14, encontramos, hermanos, por lo menos dos temas principales que sobresalen en este pasaje. Mire, vamos a leer nuevamente el versículo 12 para poder encontrar uno de los temas que vienen ahí. Dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y dice Santiago: para que no caigáis en condenación. De todas las alusiones, hermanos, que hace Santiago a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos que Santiago, como lo veíamos en un principio, fue medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Una de las más claras menciones que hace acerca de las enseñanzas de Jesús es precisamente lo que dice el versículo 12, que tenemos, hermanos, nos está exhortando Santiago a no jurar. Y de repente, como cristianos, también se nos sale en ocasiones: se lo juro, pastor, por Dios.
Y se lo juro, pastor, y Santiago nos dice, hermanos míos, a pesar de todo esto y a lo que hemos visto hasta estos momentos, dice Santiago, hermanos, no juren. Y esta es una de las exhortaciones, hermanos, que el Señor Jesucristo también nos cita en el Sermón del Monte. Siendo el punto de acuerdo entre ambos pasajes, hermanos, la integridad en las palabras que haga inútil el uso de estos juramentos. Y cuando hablamos, hermanos, acerca de la palabra o la frase sobre todo, termina diciendo al final acerca del juramento, dice, no lo hagan porque pueden caer en juicio, pueden caer en condenación. Y la pregunta en esta mañana que probablemente nos estemos haciendo, hermanos, es ¿por qué entonces dar tanta prioridad al tema del juramento? ¿Por qué entonces tenemos, hermanos, que ver ciertas situaciones en cuanto al juramento, si nos está diciendo Santiago que no juremos? Bueno, en primer lugar, hermanos, tenemos que recordar o tenemos que ver que se nos anima a cada uno de nosotros en los versículos anteriores a ser pacientes y a perseverar en medio de las pruebas. Ya lo veíamos anteriormente, ya Santiago nos decía que tenemos que tener paciencia. Y ya lo vimos en 2 domingos, la paciencia en el cristiano, cómo tenemos, hermanos, que sobrellevar las pruebas, las adversidades, con esta singularidad, con este adjetivo, hermanos, que tenemos que mostrar en nuestras vidas, que es la paciencia y sobre todo la perseverancia en medio de las pruebas, en medio de los sufrimientos, hermanos. Creo que todos los que estamos aquí, creo que todos los que nos están escuchando, de repente en ocasiones cuando estamos en problemas, cuando estamos en pruebas, cuando estamos en enfermedades, somos tentados a cometer precisamente juramentos ante Dios. Somos tentados a nuestra carne a decirle al Señor, si me ayudas a salir de esta prueba, si me ayudas a salir de esta enfermedad, si me ayudas a sobrellevar esta aflicción, yo te juro, yo te prometo, y comenzamos, hermanos, a decir cosas innecesarias. Por eso Santiago nos dice, en tiempos de pruebas, de aflicciones, de adversidades, lo único que necesitamos en nuestras vidas es la paciencia. Pero otro de los elementos también importantes que se ven en este versículos que estamos leyendo, hermanos, es la oración. Por eso el tema en esta mañana es el compromiso y la oración en el cristiano. Ante las pruebas, hermanos, existe el peligro, como le dije hace un momento, de decirle a Dios ciertas palabras, de hacer ciertos juramentos, y hasta tratamos de manipular a Dios con ese tipo de palabras y poder encontrar entonces una negociación ante la voluntad que tiene Dios en nuestras vidas, ante aquellas pruebas que el Señor permite que vengan. Pero el Señor nos dice, tienes que afrontar las pruebas, los problemas, las adversidades con paciencia, con esperanza, en la confianza de que un día todo va a desaparecer. Necesitas tener en tu vida precisamente esa integridad y sobre todo llevarlo a través de la oración. Por eso, hermanos, los juramentos que podemos hacer ante Dios cuando estemos pasando por pruebas o por adversidades no son una alternativa para nosotros como creyentes. Por eso Santiago nos dice en el versículo 12, pero sobre todo, hermanos, dice, no juréis. Teniendo el contexto, hermanos, de que estamos ante pruebas, ante adversidades, ante problemas. Por ello, hermanos, necesitamos no ser tentados para jurar alguna palabra en pro de que Dios tenga cierta consideración ante el plan que tiene en nuestras vidas. Él nos dice, tienes que sobrellevar todo esto con paciencia, haciendo uso entonces de la oración. La dependencia, hermanos, de la gracia siempre nos aleja de la necesidad de impresionar a Dios con juramentos, con promesas que quizá hacemos para el Señor. ¿Qué dice el versículo 12? Dice, sobre todo, hermanos, no juréis, no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Hay un mandato, hermanos, de honestidad que tiene un propósito, precisamente en esta exhortación que Santiago nos está diciendo. En primer lugar, es de una manera negativa, porque dice el versículo 12, no jures. No jures. Ahora, en el Antiguo Testamento, hermanos, usted puede decir, bueno, hay ciertas consideraciones en el Antiguo Testamento en cuanto al juramento, y es cierto. Y si pueden acompañarme, hermanos, por favor, a Deuteronomio capítulo 23,
para poder ver lo que nos decía Dios en el Antiguo Testamento en cuanto al juramento. Deuteronomio capítulo 23, vamos a ubicarnos en el verso 22, por favor, para poder entender un poquito en relación al juramento en el Antiguo Testamento. Dice versículo 21, cuando haces voto a Jehová tu Dios, dice, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería, dice, pecado en ti. Versículo 22, dice, mas cuando te abstengas de prometer, dice, no habrá en ti, ¿qué cosa? Pecado. Verso 23, dice, pero lo que hubiese salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios. Dice la última parte, pagando la ofrenda, y que dice una frase interesante, voluntaria que prometiste con tu boca. Es decir, hermanos, si alguna vez vamos a prometer algo, vamos a jurar un voto a Dios, tenemos que cumplirlo. Pero como les comentaba hace un momento, de repente cuando estamos en problemas, en aflicciones, en necesidades, en adversidades, en enfermedades, es muy fácil hacer juramentos, es muy fácil hacer promesas a Dios. Y lo hemos visto, hermanos, a lo largo de los años y con el paso del tiempo en las congregaciones que el Señor me ha permitido estar, aún en esta iglesia. Hermanos que a veces me dicen, hermano, ayúdeme a orar por esta necesidad, y yo le he prometido al Señor esto. ¿Y qué dice Santiago? Hermanos, no juren. Vamos por favor ahí a otra porción del Antiguo Testamento que tiene que ver con esto precisamente. Zacarías capítulo 8, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 8. Dice el verso 14, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira. Dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo procedente a la paz en vuestras puertas. ¿Qué dice el verso 17, hermanos? Si pueden unirse conmigo en la lectura. Dice, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. La semejanza, hermanos, de Jesús sigue en la misma línea, aplicando las prácticas que se vivían en el tiempo de su ministerio. Alguien dijo lo siguiente, jurar es necesario solamente en una sociedad donde no hay reverencia ante la verdad. Y el versículo 17 que leíamos de Zacarías dice, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Entonces, una de las razones por las cuales no debemos, hermanos, practicar el juramento, es porque el cristiano, hermanos, siempre va a andar en sinceridad, en honestidad, pero sobre todo en compromiso. Esta porción de Santiago, capítulo 5, versículo 12, si regresamos por favor, dice, pero sobre todo, hermanos, no juréis. Y les comenté hace un momento, esta exhortación trae una cosa negativa en la exhortación que dice, no juréis. Pero también tiene el lado positivo. En el cristianismo, hermanos, la honestidad debe prevalecer y los juramentos no son necesarios donde reina la fidelidad. Yo no sé cuántos, hermanos, alguna vez nos hemos enfrentado a algún compromiso que hacemos con algún hermano, con algún familiar, con alguna persona cercana o aún en el trabajo. Y de repente nos comprometemos a algo y de repente hacemos promesa para algo. Y créanme, hermanos, que dentro del cristianismo no tiene que existir el juramento. De repente, cuando ya conocemos a las personas de que quedan mal o que se les olvidan las cosas, nos dan ganas de decirle, a ver, pero júramelo. Y hasta queremos ponerlos como en Estados Unidos, ¿no? Cuando vamos a hacer alguna declaración sobre algo
y a través de la Escritura y con la Biblia vamos a juramentar lo que vamos a decir que es cierto y que lo vamos a prometer y que lo vamos a cumplir, pero no es necesario, hermanos, dentro del cristianismo. Por eso es Santiago, no jures, no hagas votos, porque dentro del cristianismo, hermanos, tenemos que entender que la honestidad tiene que prevalecer y los juramentos no son necesarios, hermanos, cuando existe la fidelidad en cada uno de nosotros. ¿Alguna vez hemos exagerado en decir las cosas? A lo mejor sí. De repente hemos dicho verdades a medias, pero todo esto, hermanos, tenemos que hacerlo a un lado. Esto, cuando decimos exageraciones o decimos verdades a medias, hermanos, caracteriza a aquella persona que no anda en completa sinceridad y rectitud. Y por lo tanto necesitamos, hermanos, de repente cuando la gente ya no nos cree nuestras palabras o nuestras promesas o nuestros compromisos, le adjuntamos con la palabra: se lo prometo por Dios, hermano, se lo juro por Dios, hermanos, porque ya la gente no nos cree. Entonces por eso Santiago dice: no juren, no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Entonces esto tiene una implicación, hermanos, positiva, porque tenemos que andar en rectitud y honestidad. Alguien dijo lo siguiente: esto es un asunto de integridad, de carácter, más que de palabras. De esta manera Santiago vuelve a su tema favorito: las personas sin división interna, libres de doble mente, de corazón pleno para Dios y el prójimo, donde practicamos la piedad con nuestros labios, porque la verdad mora en nosotros. Y si nos damos cuenta, Santiago desde el principio de su carta nos exhorta a ser sabios, nos exhorta a ser prudentes, nos exhorta a no ser de doble ánimo, nos exhorta a no ser como las ondas del mar, nos exhorta a no ser como las nubes, etcétera, etcétera. Y más adelante nos dice que tengamos cuidado con nuestra lengua, que tenemos que refrenarla y a buscar sabiduría. Entonces Santiago, hermanos, prácticamente llegando a la conclusión del libro, nos habla: hermano, pero sobre todo, no jures. En el cristiano ya queda prohibido, hermanos, los juramentos. ¿Qué dice Santiago en el versículo 12? No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Y dice lo siguiente: sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no. Dice, para que no caigáis en condenación. Por eso Santiago nos dice, hermanos, no queda en el cristiano hacer juramentos ni promesas, porque tenemos que andar y vivir diariamente en algo que a lo mejor ahorita ya no es tan valorado, hermanos, pero es la honestidad y la sinceridad. Yo en ocasiones les he dicho a los hermanos, en ocasiones es sano decir no, porque a veces nosotros mismos nos estamos comprometiendo a algo que no queremos hacer. Estamos siendo obligados a hacer algo que no queremos hacer, no estamos siendo honestos. Yo le digo a los hermanos de repente, y se los he compartido de repente, que ahorita lo único que la gente cumple en la vida son años. Y en el 2020 los años, pues ni los que cumplimos años, ni queremos recordar cómo pasamos los años este año, ¿no? Pero hermano, tenemos que entender que la sinceridad y la honestidad es algo que tiene que caracterizar cada una de nuestras personas. Y esto va a revelar, hermanos, lo que hay en nuestro corazón. Esto va a revelar, hermanos, el compromiso que hay en nuestras manos para poder hacer tal o cual cosa. Y de la misma forma, hermanos, si el no de una persona define hasta dónde podemos llegar, tenemos que respetarlo. Por eso Santiago dice, no juren en ningún momento ni por nada. Simplemente sean conscientes de lo que van a decir, porque es lo que va a revelar nuestro carácter, nuestro corazón. Ya sea un sí o ya sea un no. El propósito, hermanos, de esta exhortación principalmente es evitar que seamos condenados precisamente por causa de nuestras palabras, porque dice el versículo 12, para que no caigáis en condenación. Y ese juicio ocurre
cuando nuestra propia boca nos culpa por las acciones que no hemos cumplido. Por eso es muy importante, hermanos, siempre que estemos conscientes de los compromisos que nos hacemos, aún aquellos que tienen que ver con la obra de Dios, aún aquellos que tienen que ver con el servicio al Señor. En ocasiones, cuando termina cierta predicación, cuando nos congregábamos habitualmente o normalmente, terminar cada predicación, cada enseñanza, teníamos un tiempo de reflexión, un tiempo de invitación, hasta un tiempo, hermanos, en donde alguno de ustedes levantaba la mano, alguno de ustedes pasaba al frente para hacer algo que conocemos como un compromiso con el Señor. Pero ¿cuántas ocasiones nos comprometimos al Señor en algo, en cierta predicación, en cierto estudio, y salimos del culto y se nos olvidó? Por eso Santiago dice, hermanos, no juren. Hay que mejor ser conscientes precisamente de nuestra honestidad, de nuestra sinceridad y del compromiso que queremos hacer voluntariamente en nuestras vidas. Porque el Señor, hermano, no nos está obligando a hacer nada. Simplemente nosotros estamos queriendo obedecer al Señor. Pero vamos a leer, hermanos, por favor, versículo 13, versículo 14. ¿Cuál es otro tema que sobresale en estos dos versículos? Acompáñenme a hacer esta lectura unida, hermanos, por favor. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El siguiente tema, hermanos, que sobresale es la oración. Por eso el tema me quebré tanto para ponerle el título: el compromiso y la oración en el creyente. Cuando al principio, hermanos, de esta carta se introdujo el tema en cuanto a las pruebas, la exhortación fue echar mano de la oración de fe para pedir sabiduría. Santiago nos lo dice: si alguno tiene falta de fe, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, dice, y le será dada. La oración, hermanos, no es, quiero que esto lo tengamos claro, la oración que Santiago exhorta que hagamos no es para que la prueba acabe. De repente oramos al Señor y: Señor, ya quítame este sufrimiento, este dolor, estas pruebas. Y alguien dijo que cuando vienen los problemas no vienen solos, sino que vienen uno tras otro, uno tras otro. Por eso la oración, hermanos, que tenemos que practicar en nuestras vidas no es aquella para pedir que se acabe la prueba, sino aquella oración, hermanos, para encontrar fortaleza en tiempos de aflicción. Mire, porque recordamos lo que vimos hace 8 días. El versículo 10 del capítulo 5 de Santiago dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor Jesús. Y lo que veíamos ahorita: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Y qué dice Santiago? Ore. ¿Está alguien entre vosotros afligido? Haga oración. La diferencia, hermanos, a los juramentos aquí es que las aflicciones no nos tienen que llevar a jurarle a Dios, sino que las aflicciones nos tienen que llevar constantemente a ponernos en oración a Dios, cualquiera que sea la circunstancia que estemos viviendo. La oración, hermanos, constituye el centro mismo de una fe viva. Por la oración el creyente echa mano del poder de Dios para poder triunfar y vencer, hermanos, frente a las adversidades, las cuales nos tienen que llevar a ver ese Dios misericordioso y compasivo. Las palabras constituyen un tema destacado, hermanos, a lo largo de esta carta de Santiago, y la lengua puede ser ese nido de mal en donde podemos usarlo para bien o para mal, ya sea para jurar a Dios, ya sea para maldecir, como nos dice Santiago en capítulos anteriores, y dice que de una misma fuente no puede brotar o nacer agua dulce y agua amarga. Por eso la exhortación ahora: si quieres utilizar tu lengua, si quieres utilizar tu boca, entonces úsala precisamente para
Orar. ¿En qué momentos, hermanos, se ora? ¿En qué momentos se busca a Dios? Pues ya lo dije hace un momento, en toda circunstancia. Y tenemos, hermanos, diversidad de circunstancias para la oración. En ocasiones, cuando teníamos el culto de oración entre semana, había miércoles en que le decía a los hermanos, vamos a dedicarnos exclusivamente este miércoles de oración a hacer oraciones en donde alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Porque hay diferentes razones y motivos y maneras de orar a Dios. Y por eso, hermanos, tenemos que ver en esta mañana que hay 3 preguntas que nos tienen que llevar precisamente a la oración. Con 3 preguntas que tienen respuestas y nos dan la idea, hermanos, de orar en todo momento. La oración abarca todo porque responde a cada una de las circunstancias de la vida y a cualquier circunstancia por la cual estemos pasando o experimentando, porque los que estamos ahorita en la transmisión, los que estamos aquí en el templo, pasamos por diferentes pruebas. Son diferentes circunstancias, estamos en un ambiente laboral diferente, en un ambiente familiar diferente, con pruebas diferentes. Por eso Santiago nos dice que necesitamos orar, hermanos, independientemente de cuál sea la situación por la que estemos pasando. ¿Cuál es la primer circunstancia o motivo por el cual oramos? Bueno, dice Santiago, en tiempos de aflicción, porque dice el versículo 13, la primera pregunta, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Y cuál es la respuesta, dice Santiago? Haga oración. Y usted puede decir, pastor, para usted es muy fácil decir, hermano, ore por sus problemas. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Haz oración. A veces el consejo que les damos de orar, hermanos, no es para salir de nosotros del problema y quitarnos la responsabilidad, sino que es algo que Dios nos ha dejado. ¿Cuántos estamos pasando por aflicciones? Mucha gente, hermanos, a nivel mundial está pasando por aflicciones y lo vimos en esta semana con esta explosión en Líbano. Es una aflicción. Gente con dolor, gente perdiendo a seres queridos, gente experimentando el sufrimiento en el cuerpo. Y lo podemos ver a lo mejor en nuestro entorno cercano, gente que ha fallecido por causa de esta enfermedad, o gente que se ha accidentado. Y lo vemos en las noticias, hermanos, tantos males que hay en nuestra ciudad. Y la gente vive en aflicción. ¿Y cuál es la respuesta que da Santiago ante las aflicciones? Dice el versículo 13, haga oración. Una vez a su servidor alguien le dijo, es que todo quieres arreglar con la oración. Pues es lo que dice la Biblia, ¿no? Estamos afligidos, estamos sufriendo, hay dolor en nuestras vidas, dice Santiago, hay que hacer oración. Los pensamientos, hermanos, sobre la oración en estos versículos pues están en contextos en cuanto al sufrimiento. Aquellos hombres, hermanos, que nos hablan en el versículo 10 de los profetas, dice que ellos perseveraron. Y por lo tanto, hermanos, nosotros necesitamos seguir perseverando. Necesitamos a través de la oración encontrar esa fortaleza en medio de las aflicciones, en medio de los problemas. Y eso, hermanos, tiene que ser el hábito de aquel hermano en aflicción. Cuando hay un dolor físico en el cuerpo, por lo regular nos volvemos hombres y mujeres de ferviente oración y pidiéndole al Señor que nos quite el dolor, que nos sane de las dolencias. Pero ya hemos visto, hermanos, que la oración no es para que el Señor nos quite la enfermedad o el dolor, que lo puede hacer. Pero la oración tiene que ser, hermanos, aquello que nos dé la fortaleza, la esperanza en nuestro Dios y sobre todo la confianza. Todas las emociones, hermanos, en momentos de aflicción tenemos que cuidarlas especialmente, porque si dejamos que salgan se pueden convertir esas adversidades en contrariedades y el enemigo lo puede usar para hacer caer a aquel hermano fiel, consagrado, y llevarnos, hermanos, entonces a creer que el Señor no está atento de nuestras necesidades. Por eso es importante, hermano, que todo aquello que sintamos lo llevemos también a oración.
La salida, hermanos, no es la búsqueda de una solución, sino, como ya lo hemos visto, el consuelo y la misericordia de Dios en estos tiempos. Pero ¿qué otra cosa? ¿En qué otro momento también nos exhorta, hermanos, a buscar al Señor? Versículo 14. Y la pregunta en esta mañana para los que estamos aquí, para los que nos están viendo, ¿está afligido? La solución, hermanos, a los problemas, a las aflicciones es, haga oración. Pero ¿cuál es la siguiente pregunta? Versículo 13. ¿Está alguno alegre? ¿Y qué dice Santiago? Entonces, cante alabanzas, hermanos. ¿Está contento en esta mañana? No lo estoy viendo en su casa, pero a lo mejor usted también. ¿Está usted alegre, hermano? Amén. Y hay diferentes razones, hermanos, y motivos por los cuales podemos estar alegres y contentos. El contraste, hermanos, con la aflicción y la enfermedad es que la alegría básicamente significa estar de buen ánimo o contentos, porque sabemos, hermanos, que aunque haya aflicciones, aunque haya enfermedades, aunque haya necesidades, aunque haya problemas, podemos estar alegres, podemos estar contentos, podemos estar tranquilos, podemos estar de buen ánimo, porque eso, hermanos, es precisamente lo que nos lleva a la oración, a confiar en el Señor. No implica, hermano, necesariamente estar libre de toda preocupación, porque sabemos, hermanos, que las aflicciones llegan en cualquier momento y nos preocupamos humanamente, pero necesitamos confiar en el Señor, necesitamos experimentar esa tranquilidad, necesitamos experimentar ese buen ánimo que solamente el Señor nos da. Y como cantábamos hace un momento, el Señor quiere darnos una vida, pero una vida en abundancia. Y eso es a veces, hermanos, en lo que batallamos. Vemos las circunstancias, vemos lo que está a nuestro alrededor, los problemas, pero no contemplamos, hermanos, la grandeza de nuestro Dios. Por eso, como le comentaba al principio, el propósito de esto, hermanos, es voltearnos a ver a nuestro Dios. Él nos puede dar ese bienestar, esa fortaleza y estar tranquilos, hermanos, en medio de las aflicciones. La palabra cantar alabanzas, hermanos, la podemos encontrar en el Antiguo Testamento, una palabra en griego que se llama sayetó, que esto nos lleva o significa, hermanos, tañer las cuerdas del arpa. Y más tarde, esta misma palabra significaba cantar acompañado de cuerdas o sencillamente cantar al Señor. Así que si estamos en aflicción, hacemos oración. Si estamos alegres o de buen ánimo, ¿qué dice Santiago? Entonces, cantemos al Señor. Y no necesitamos a lo mejor tener todo instrumentos para alabar al Señor. Con nuestra propia voz, hermanos, podemos hacerlo. Las palabras aflicción y alegría encierran, hermanos, todas las experiencias de la vida, porque va a haber momentos alegres y momentos tristes, momentos donde no estemos con problemas y momentos donde hay problemas. Y por eso, hermanos, cada una de ellas pueden llevarnos a un estado espiritual en el que alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor, o bien en el que hagamos un juramento al Señor para que el Señor nos permita hacer o pasar por determinado momento que estemos pasando. Pero, ¿qué dice Santiago más adelante? Versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Hermano, haga oración. Hermanos, a los que están aquí, los que están allá, ¿está alguno alegre? ¿Qué nos dice el Señor? Cante alabanzas. Por eso siempre les he dicho, hermano, cuando estemos en la casa de Dios, vamos a alabar al Señor. Vamos a cantarle a nuestro Dios, porque pocas veces tenemos la oportunidad entre semana de hacerlo en su casa. Y más en este confinamiento que ya llevamos casi 5 meses y donde estamos contando el domingo 20, en el cual lo estamos haciendo de manera virtual. Pero hay otra pregunta. Versículo 14. Ayúdenme a leer esta pregunta, hermanos. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y dice Santiago, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La palabra enfermedad, hermanos, en estos tiempos se ha vuelto muy común. No nos hemos congregado por causa de una
enfermedad que se volvió epidemia y que luego se volvió pandemia. Esta enfermedad, hermanos, la palabra enfermedad significa por lo regular estar débil y sin fuerza. Aunque puede ser usado también para una debilidad espiritual, en este contexto estamos hablando de una enfermedad física, en donde nos podemos sentir a lo mejor derrotados, donde puede venir a lo mejor alguna debilidad y nos sintamos indefensos, pero nuevamente la solución a la enfermedad, ¿cuál es? ¿Qué dice Santiago? La oración. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Y dice Santiago, llame a los ancianos de la iglesia y ore. Nuevamente, hermanos, la oración es parte de nuestro diario vivir. No importa las circunstancias que estemos viviendo, la oración, hermanos, hace la diferencia entre el cristiano y aquel que no conoce a Cristo. Con esto no le estoy quitando el mérito a los médicos. Dios ha permitido que haya médicos, que la ciencia crezca, que los avances nos lleven a tener una mejor salud. Pero estamos en las manos de Dios, pero estamos en la voluntad de Dios, pero aceptamos, hermanos, la soberanía de Dios cuando llegue alguna enfermedad a nuestras vidas. Y a propósito, estemos orando, hermanos, por los enfermos de nuestra iglesia. El día de hoy, pues una hermana que nos ayuda aquí en la congregación me llamó para decirme que se encontraba enferma, que no podía venir. Una hermana que nos ayuda también en los servicios, pues está enferma. Ayúdenos a orar por aquellos que en estos tiempos han sufrido algún tipo de enfermedad. Por eso Santiago nos dice, ¿está alguno enfermo? Hay que orar. Pero hay una particularidad en este versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Y qué dice Santiago? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces tenemos que hacer todo este ritual para que la persona sane. ¿Quién es el que da la salud? ¿Quién es el que quita la salud? Dios. Él es el que va a dar la salud. Pero si nos dice Santiago, ¿está alguno entre vosotros? Entonces, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Pero no dice el versículo que va a ser sanado, ¿sí? Dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Estos versículos, hermanos, en estos versículos, si quiero poner un poquito en contexto histórico, se halla la base, y acerca de algunas doctrinas de algunas iglesias, se halla la base, hermanos, de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, para dos de los sacramentos que ellos observan, que es la extrema unción y la confesión auricular. Algunos de los que nos están escuchando, o hermanos que fueron católicos en su vida pasada, sabe de lo que estoy hablando. La iglesia griega practicaba, hermanos, lo que dio en llamar el euchelaion, que es una combinación de aceite y oración para fortalecer el alma y el cuerpo del enfermo. Lo mismo sucedió en la iglesia occidental por mucho tiempo, y más tarde la iglesia de Roma concedió al sacerdote el derecho exclusivo para dicha ceremonia con el fin de remover cualquier rastro de pecado y fortalecer el alma de la persona que estaba en el lecho de muerte, en tanto que la curación era una remota posibilidad. Luego encontramos el término extrema unción y sacramento, restringiéndose la unción a aquellos cuya muerte parecía inmediata. En el siglo XIII se le considera uno de los 7 sacramentos a partir del Concilio Vaticano II, y ha pasado a denominarse como la unción del enfermo. Pero la extrema unción, siendo uno de los otros sacramentos, y aunque no es solo para los que están a punto de morir, dice que tan pronto alguno de los fieles
comienzan a estar en peligro de muerte por enfermedad o por la edad, entonces le ha llegado el tiempo oportuno de recibir los sacramentos. Y creo que muchos hemos sido testigos o lo hemos visto, hemos presenciado como algún familiar que tiene una fe distinta a la de nosotros, cuando está a punto de morir, los familiares y a lo mejor la persona que está enferma pide que se traiga al sacerdote para poder darle la extrema unción. Es obvio, hermanos, que todo lo que mencioné anteriormente pues está equivocado y sacado de contexto de lo que dice la palabra de Dios. Ya que la oración y la unción, hermanos, tienen la finalidad de curar y restaurar, pero no son en modo alguno de una preparación para la muerte. Ahora dice el versículo 14, llame a los ancianos de la iglesia, y los ancianos de la iglesia, hermanos, no fungían el trabajo o no eran llamados a ser los sacerdotes. Eran personas diferentes, ¿cierto o falso? No se dice, hermanos, nada sobre la consagración del aceite. En esta porción no nos dice en qué consistía el aceite. Tampoco nos dice que tenía que ser algo santo. Pero la unción, hermanos, como tal, tampoco confiere el perdón, porque si utilizáramos la unción como base del perdón, entonces estaríamos enseñando algo falso en cuanto al pecado y al perdón que el Señor Jesucristo nos ofrece a través de su sacrificio. Esto es lo que no dice Santiago capítulo 5 y versículo 14. No se refiere a la extrema unción. Ahora, ¿a qué sí se refieren? Entonces tenemos, hermanos, que situarnos en el contexto en el que está escrito, el contexto a los destinatarios de esta iglesia, y solamente, hermanos, tiene que llevarnos a una conciencia precisamente de unidad y amor que tiene que existir en la congregación. Ahora fíjese lo que dice el versículo 14. Llame a los ancianos, ¿de dónde? De la iglesia. Entonces la iglesia, hermanos, revela su identidad cuando refleja esa misericordia y compasión de Dios en el cuidado y en la integración de los miembros que están sufriendo. Por eso la enseñanza del Señor Jesucristo nos manda a compadecernos o a sufrir con aquellos que sufren, a llorar con aquellos que lloran. Por eso, hermanos, la iglesia tiene que estar presente en esos momentos de aflicción. Por eso la iglesia tiene que estar presente en esos momentos de alegría y de gozo cuando a alguien le va bien. Por eso la iglesia tiene que estar presente en esos momentos cuando algún miembro de la congregación se encuentra en enfermedad. Y por eso les decimos, hermanos, hay que orar por los enfermos, hay que ponernos en su lugar. A lo mejor hay que, ahorita a lo mejor no podemos, pero visitarles cuando podíamos hacerlo, saber cómo se encuentran, hacer una llamada, enviar un mensaje y poder estar pendientes, hermanos, precisamente de aquellos que están pasando por una situación difícil de enfermedad. Es la palabra de Dios, hermanos, la que arroja algunos principios para nuestra práctica en este tiempo a través de este versículo. Sí. Tiene que ver, hermanos, precisamente con esa comunión. Tiene que ver con la oración, tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con el apoyo a aquellos que están pasando por necesidades, por enfermedades, aquellos que necesitan ser restaurados, aquellos que necesitan atención porque son hermanos nuevos en la fe, por aquellos que son débiles en la fe, porque necesitan, hermanos, también integrarse a la iglesia y sobre todo llevarnos a esa unidad de la cual Pablo menciona en algunas de sus cartas, hermanos. Y esto aplica no solamente a los hermanos a los cuales fue escrita esta carta, sino que aplica a todas las iglesias y por todas las edades. Porque es algo, hermanos, que el Señor Jesucristo oró, que estuviéramos en unidad, que estuviéramos en Él, que estuviéramos pegados a Él para poder llevar ese fruto. El Señor Jesucristo entendía que no podía quitarnos de este mundo, pero sí Él anhelaba que fuéramos apartados de este mundo, precisamente en una unidad. El asunto, hermanos, principal de estos versículos sigue siendo la oración, y que tiene que llevarse, hermanos, en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia, sea cual fuere la circunstancia por la cual estemos viviendo.
Y tiene que ser un privilegio, hermanos, para nosotros como cristianos, el estar orando por aquellas personas enfermas, el estar orando por aquellas personas en tribulación o por aquellas personas que han sido bendecidas por el Señor. Y esto nos lleva, hermanos, a que seamos una iglesia intercesora, que seamos una iglesia comprometida, que seamos una iglesia unida, que seamos una iglesia que estemos preocupados por lo que sucede a los hermanos de nuestra congregación. Hoy en día, hermanos, gracias al Señor, como les dije, tenemos médicos, tenemos hospitales, hay un avance extraordinario de la medicina. Hay fundaciones en estos tiempos preocupados para que aparezca y para que se cree esa vacuna, hermanos, en cuanto a este virus que anda en el mundo. Pero tenemos que recordar siempre, hermanos, la voluntad y la soberanía de nuestro Dios. Puede que se consigan la cuna para muchas enfermedades, puede que el Señor no lo permita. En las manos, hermanos, del Señor estamos. El Señor Jesucristo sanó a una mujer que había sufrido una enfermedad por muchos años, que había visitado a médicos, pero ningún médico le sanó. Fue el Señor aquel que le sanó. Ahora, ¿dónde comienza, hermanos? ¿O cómo podemos practicar la oración cuando alguien está enfermo? Dice el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame, dice, a los ancianos de la iglesia. Yo le digo a los hermanos, y se lo repito, hermanos, si usted está pasando por una situación, un problema, por una enfermedad, ¿qué tiene que hacer? Llame ya, o escríbanos, o avísenos. Yo le digo, todavía no puedo adivinar las cosas. Y fíjese lo que dice Santiago en esta porción. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Comienza, hermanos, específicamente con el enfermo. ¿Qué tiene que hacer el enfermo? Llamar a los ancianos de la iglesia. El enfermo, hermanos, debe tomar el paso inicial de llamar y ya sea aplazar o requerir la presencia de la guía espiritual de la iglesia y la unidad de la iglesia, hermanos. ¿A quién tiene que llamar? Dice, llame a los ancianos. ¿Y quiénes son los ancianos? Bueno, en tiempos apostólicos se reconocen ancianos en cada una de las iglesias. En el Nuevo Testamento también encontramos a este tipo de personas, ancianos, que se les conocen como obispos o pastores, y vienen siendo los mismos. La visitación al enfermo, hermanos, es esencialmente obra de los pastores, y estas instrucciones se asocian precisamente al ministerio pastoral, aunque no limita a que la congregación de hermanos también ore por aquellos hermanos que están enfermos, encargados, hermanos, también aquellos hermanos que tienen algún ministerio dentro de la iglesia. No se menciona a personas que tengan el don de sanidades, si usted se fija en esta porción. No dice, aquel que tenga el don de sanidades, ore. Sino que dice, ¿está alguien enfermo en la congregación? Entonces, llame a los ancianos de la iglesia. No se menciona, hermanos, tampoco que tienen que ser apóstoles, sino que Santiago dice, son todos aquellos que son ancianos de la iglesia, aquellos que son líderes espirituales, aquellos que son pastores, aquellos que son obispos. La asamblea local, hermanos, es a donde pertenecen esos ancianos, esa iglesia local, esa congregación en donde nosotros somos parte. Y esa iglesia, hermanos, es precisamente la asamblea, aquellos en donde usted y yo hemos nacido espiritualmente, aquel lugar en el cual el Señor nos ha puesto para poder crecer, madurar y llevar ese fruto anhelado. Los ancianos, hermanos, actúan de parte de la iglesia, que tienen la responsabilidad de orar por aquellos hermanos, de leer las escrituras, de fortalecerla espiritualmente, pero sobre todo, como dice el versículo 14, hacerlo todo en el nombre del Señor. Ya hemos visto que entonces el enfermo tiene que llamar al anciano. El anciano es el pastor o líder espiritual. ¿De dónde? De aquel grupo llamado iglesia, que conforma una congregación
local. ¿Y qué tiene que hacer entonces este anciano? Los ancianos, dice, oren por él. Pero hay otra instrucción que da Santiago. Ayúdenme a leer, hermanos, por favor, después de la frase y oren por él. ¿Qué dice? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí entramos en un tema polémico que es la unción con aceite. Vamos a hacer entonces oraciones ungiéndoles con aceite. La unción, hermanos, tiene un antecedente notable, ya que en Marcos capítulo 6, si puede acompañarme, versículo 13, cuando el Señor Jesucristo comisiona a los 12, dice el versículo 13, y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite, ¿qué dice? A muchos enfermos. ¿Y qué sucedía? Y los sanaban. Los apóstoles, hermanos, ungían a los enfermos. Suponemos, hermanos, que con la aprobación exclusivamente ¿de quién? Del Señor Jesucristo. La unción en el Antiguo Testamento servía para apartar a aquellas personas que eran usadas por Dios y que tenían un servicio específico. Era aquella persona apartada y se consideraba santo. En Santiago, hermanos, encontramos también esta palabra, y la aplicación normal del aceite era para aquella persona que estaba enferma, que se le ungía y quedaba simbólicamente separado para una atención especial de parte del Señor. El aceite que utilizaban, hermanos, era un aceite de oliva, no era curativo, y la mayoría de las curaciones que se hacían eran por parte del Señor Jesucristo, y sus discípulos nos lo mencionan en los pasajes que tenemos en los evangelios. Este aceite que ponían, hermanos, no era mágico, y simplemente su valor era para identificar a la iglesia con el dolor y la soledad, y poder así, hermanos, restablecer esa comunión con el Señor. El énfasis está en el poder, hermanos, que el Señor tiene, más que en la virtud del aceite. ¿Recuerda aquella ocasión en la cual el Señor Jesucristo le dio la vista a un hombre que estaba ciego? ¿Cómo le regresó la vista? Dice que el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Hizo barro o lodo con su saliva y lo untó. ¿Tenía algún poder curativo en la tierra? Simplemente, ¿quién le dio la sanidad a este ciego? Fue el Señor Jesucristo. De la misma manera, hermanos, en el tiempo de Santiago, no tenía otro valor mágico, especial, trascendental con el que ungían al enfermo. Simplemente lo apartaban para que el Señor hiciera la obra en el enfermo. Las promesas, hermanos, de Jesús son la base para que esperemos grandes cosas de Dios cuando oremos en su nombre. Y luego dice, tiene que orar en el nombre del Señor. Porque cuando oramos, hermanos, en el nombre del Señor, estamos invocando precisamente todos sus atributos, toda la omnipotencia, toda su sabiduría y toda su obra. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Versículo 15. La curación, hermanos, se promete en respuesta a la oración de la fe, pero los resultados aparentemente tienen que ser ciertos, porque estamos confiados, hermanos, en que el Señor va a hacer la obra, ya sea de curarnos o no curarnos. Por lo tanto, hermanos, hoy en día necesitamos estar siempre cerca del Señor, necesitamos gozar precisamente de cada momento que el Señor nos da, días llenos de salud, y poder agradecerle por todo lo que el Señor permita en nuestras vidas. La oración que hacemos, hermanos, para que una persona, o cuando una persona está enferma, no es una
oración en la cual le pidamos vehementemente que el Señor haga su voluntad precisamente, o haga la voluntad que nosotros queremos. Si alguno está enfermo, ¿qué es lo que anhela el enfermo? Ser sanado. Si vemos a un familiar enfermo, ¿qué es lo que yo como familiar espero que haga el Señor? Que mi familiar sea sanado. Pero la oración, hermanos, que necesitamos hacer tiene que estar sujeta a la soberanía de Dios. El Señor Jesucristo nos enseñó primeramente a mirarle a Él, a buscar su voluntad. Hágase su voluntad, no la nuestra. Y es ahí, hermano, donde nosotros como creyentes a veces queremos, hermanos, que se imponga la voluntad del Señor, la voluntad nuestra antes que la voluntad de nuestro Dios. Y la oración de fe es aquella, hermanos, que va a restaurar, es aquella que va a levantar, es aquella, hermanos, que va a ayudar también en el área espiritual de la persona, porque dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Por eso siempre que sabemos de alguna persona que está enferma, oramos por su salvación, principalmente. Y pedimos también, si es la voluntad del Señor, que sea restaurada su salud. Y eso, hermanos, tiene que ser la oración que nosotros como cristianos necesitamos practicar. Versículo 12, 13 y 14 encontramos por lo menos dos temas importantes. Una sinceridad y honestidad en cada área de nuestras vidas son tan importantes, hermanos, al elevar la oración con fe hecha hacia nuestro Dios. Creyendo, hermanos, que su voluntad y soberanía es lo mejor que puede pasarnos. Por eso cuando estemos en pruebas, cuando estemos en enfermedades, cuando estemos alegres, no juremos nada al Señor, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino oremos al Señor y que se haga la voluntad del Señor, hermanos, en nuestras vidas. Vamos a dejar el tema aquí, lo vamos a continuar la siguiente semana, porque sabemos, hermanos, que Santiago está a punto de terminar su carta y hay muchas exhortaciones, hermanos, que necesitamos tener en nuestro diario vivir. Mientras nos quedamos con esto, recuerden no jurar, sino confiar en el Señor y sobre todo orar. No que se haga nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. ¿En cuándo tenemos que orar? Dice Santiago, en cualquier circunstancia en la cual te encuentres, afligido, alegre o enfermo, hay que buscar a nuestro Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a despedirnos, hermanos, en esta tarde ya, cantando dos coros. Es el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Y lo pegamos con Apocalipsis, creo que es capítulo 15. Grandes y maravillosas son tus obras. Comenzamos con el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciarán tus poderosas
cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré por siempre y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Apocalipsis. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Hermanos, estamos despedidos, que el Señor les bendiga, que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos en la siguiente transmisión, hermanos. Hasta luego.